Mi mamá me dijo un día después de la muerte de mi papá que soy adoptada y que el fondo era para su verdadera hija, pero debería haber esperado al testamento para saber a quien mi padre consideraba verdadera familia. No sé ni por dónde empezar. Siento la cabeza como si se me partiera en dos. Y no solo por el dolor de cabeza de estar a esta hora escribiendo. No he dormido en días y una parte de mí teme que si cierro los ojos, despierte y esta pesadilla siga repitiéndose. Mi papá falleció la semana pasada. Fue un infarto repentino. Un minuto estaba aquí enviándome memes tontos de perros con vestidos de novia. Sabía que estaba planeando la boda y al siguiente ya no estaba. Creo que nunca había llorado tanto en mi vida. Mi papá era una persona muy importante para mí, la única persona que me hacía sentir inquebrantablemente segura sin importar lo que pasara en el mundo. El día después de su funeral, aún estaba en shock. Mi prometido había ido a casa a traernos ropa y comida, porque yo llevaba días encerrada en la casa de mi mamá, casi sin funcionar. Fue entonces cuando mi madre entró en mi antiguo cuarto, se sentó en el borde de la cama y soltó una bomba que partió mi mundo aún más. Después de haber perdido ya a papá, me dijo que era adoptada. Con 25 años y en pleno duelo por mi padre, mi madre decidió que ese era el momento de contármelo. Pero ni siquiera eso fue lo peor. No me lo dijo por amor, ni por culpa, ni por querer ser honesta ahora que la verdad había salido a la luz. Me lo dijo porque quería justificar quitarme el fondo de la boda que papá había ahorrado para mí y dárselo a su verdadera hija, mi hermana. Luego continuó diciendo más cosas para hacerme sentir peor. ¿Sabes? La única razón por la que te traté bien mientras crecías fue por tu padre. Él te amaba como si fuera suya, pero no lo eres. Tu hermana es mi sangre y ella merece ese dinero más que tú. Y no lo dijo enojada, como si hubiera estado conteniéndose el odio hacia mí. Lo dijo con naturalidad, como si me explicara algo que para ella era lo más normal del mundo. Solo la miré y después llegaron las lágrimas. No porque creyera en su versión de lo que es una verdadera familia, sino porque dolía tanto escuchar que la mujer que me crió básicamente admitiera que su amor había sido una actuación, algo que hacía solo para tener contento a papá. Pero aquí está el detalle. No le dejé ver toda mi rabia. En lugar de eso, me incliné hacia el papel que ella quería que interpretara. Fingí estar destrozada, confundida, rota. Hice preguntas como, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y esto significa que nunca me quisiste de verdad. Dejé que los sollozos sacudieran mi cuerpo hasta que la vi satisfecha, casi triunfante, como si hubiera ganado algo al contar finalmente la verdad. Por dentro, sin embargo, ardía porque mi papá era mi verdadera familia. Él estuvo allí en cada rodilla raspada, cada proyecto escolar, cada desamor. Se quedaba despierto conmigo cuando tenía pesadillas. Aplaudió más fuerte en cada evento de la escuela al que iba y me abrazó con tanta fuerza cuando mi prometido me propuso matrimonio. Siempre había sabido que mi mamá y yo no éramos tan cercanas como papá y yo, pero pensé que solo era por personalidad. Pensé que era un poco distante, quizá más pragmática, no que fuera incapaz de amar. Tuve que conseguirme un hotel para quedarme y mientras lo hacía pude notar algunas cosas. Poco después de su revelación lo vi en sus ojos, la forma en que dejó de molestarse en ocultar su indiferencia. Empezó a tratarme como una inquilina en su casa, no como a su hija. Se desvivía por mi hermana. ¿Necesitas algo? Te traigo un té. Mientras a mí me miraba como si fuera una intrusa, como si mi presencia le molestara. En un momento, cuando mencioné planes de la boda, se rió. Tienes que ser realista. Sin ese fondo, ¿cómo vas a pagar una boda decente? Podría haberle dicho que mi prometido y yo ya habíamos estado ahorrando, que papá me había prometido que ese fondo era solo un apoyo, no el plan completo, pero me mordí la lengua. La dejé creer que estaba perdida. La verdad es que mi prometido y yo sí tenemos ahorros. Estaremos bien. Pero quería ver hasta dónde llegaría si pensaba que yo era totalmente dependiente de ella. La crueldad no está ni siquiera en el dinero, está en el momento. Papá no llevaba ni 48 horas enterrado cuando ella decidió cortarme emocional y financieramente de un solo golpe. Y aún así, no puedo sacudirme la idea de que quería patearme mientras estaba caída, que esto tenía menos que ver con la honestidad y más con el control o incluso con venganza. Mi prometido vino a quedarse conmigo al hotel al tercer día porque no pudo dejar su trabajo hasta entonces, mirando en blanco una taza de café que ni había tocado. Le conté todo y él se enfureció. Quería enfrentarse a ella de inmediato, pero lo detuve porque estoy jugando a largo plazo ahora. Conozco a mi papá, conozco el tipo de hombre que era, no dejaba nada a medias. Era meticuloso, considerado, siempre 2 pasos por delante, lo que significa que estoy casi segura de que su testamento, que se leerá la próxima semana, tiene disposiciones que a mi mamá no le van a gustar. Así que por ahora estoy fingiendo ser la hija rota que acaba de perder a su padre y su sentido de identidad. La dejo pensar que estoy confundida, perdida, desesperada por sus migajas de afecto, porque quiero ver su verdadero rostro. Ya ha dejado caer la máscara. Actualización 1. Algunos de ustedes dijeron, mantén la cabeza en alto. Tu papá seguramente se aseguró de que estuvieras bien. Y sinceramente, esa es la esperanza a la que me aferro ahora mismo.
Esto es lo que ha pasado desde mi primera publicación. Después de la confesión de mi mamá sobre que soy adoptada, noté algo extraño. Al principio estaba fría, distante. Era como si se hubiera quitado la máscara y ya no sintiera la necesidad de fingir, como ya les conté. Pero luego algo cambió. Aproximadamente 3 días después de que mi prometido viniera a quedarse en el hotel conmigo, mi mamá empezó a actuar diferente, demasiado diferente. Una mañana me escribió y me preguntó que si aún estaba en la ciudad, podíamos ir a tomar un café juntas. Incluso hablaba más cariñosa que antes de la revelación de todo esto. Lo he rechazado porque no sé qué planea, pero no me importa en lo absoluto. Quiero esperar a la lectura del testamento y luego regresar a mi vida normal. Sé que aquí no hay nada para mí en el plano material. Podría regresar a donde vivo, no es tan lejos, y esperar allí, pero al mismo tiempo estoy aprovechando el tiempo para estar cerca de la familia del lado de mi papá. Mi hermana, en cambio, aunque no lo mencioné antes, está muy feliz con que yo sepa esto. No sé si ella sabía de esta información desde antes o lo acaba de descubrir y le encanta que sea adoptada. Al menos no ha intentado molestarme, pero la última vez que estuve en la casa familiar se la veía muy feliz con eso. Aquí es donde se pone interesante. La lectura del testamento está programada para los próximos días. Sé que mi madre está completamente feliz, que con el dinero que deje mi padre, ella y mi hermana podrán vivir cómodamente, no sin trabajar, pero sin tener un buen colchón de dinero para no pasar problemas. Hablando de la familia, mi tía, la hermana de papá, vino hace unos días. Me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a asfixiar y luego me susurró: «Tu papá te amaba más que a nada en este mundo. No dejes que nadie te quite eso». Ella ya sabe que me han dado la noticia de que soy adoptada. Me rompí. Lloré en su hombro durante media hora. Mi tía lo sabía, eso está claro, pero no dijo nada porque era el derecho de mis padres contármelo. No sé por qué mi padre nunca me lo dijo, pero sé por qué mi madre lo ha hecho. Y para quienes preguntan por qué sigo llamándola madre cuando biológicamente no lo es y tampoco parece querer serlo, es como siempre la llamé. Y ponerle un nombre falso ahora seguro que no funciona muy bien porque me lo voy a olvidar o confundir. También mi tía fue de visita a la casa de mi mamá, donde tuvieron una interesante conversación. Según mi tía, mi mamá estaba un poco nerviosa, pero no sé si por la visita de mi tía o porque tiene miedo de lo que pueda pasar en el testamento ahora. Aquí admito algo un poco mezquino. Parte de mí está emocionada por la lectura del testamento, no solo porque creo que papá me dejó algo, sino porque quiero ver la cara de mi mamá cuando su pequeña fantasía se derrumbe. Está tan convencida de que todo será para ella y mi hermana. Está prácticamente flotando en su propio sentido de derecho. Pero conozco a mi madre. Sé que quiere ese dinero del fondo. Pensará que quizás mi padre no fue precavido y que ella tendrá poder sobre él, pero estoy segura de que no. Creo que este cambio repentino de mi mamá conmigo es porque comienza a tener dudas. Tal vez piense: debería haber esperado a después de la lectura. Así podría haberla convencido de que me dé el dinero si no sale como lo planeaba. Mi opinión es que es un poquito tarde para eso. Actualización 2. Acabo de volver de la oficina del abogado y creo que nunca olvidaré lo que vi hoy. Estábamos yo, mi prometido, mi mamá, mi hermana y mi tía. La hermana de papá. Eran todas las personas que el abogado había llamado para cerrar los asuntos de mi padre. Mamá entró bastante segura de sí misma y arreglada. Creo que sus dudas que tenían antes se disiparon y estaba más confiada. Mejor para mí. Mi hermana se sentó a su lado, pero se la veía un poco más nerviosa. Mi prometido me apretó la mano debajo de la mesa y mi tía se inclinó hacia mí, recordándome que respirara profundo y que solo aguantara. El abogado, un hombre mayor, comenzó hablando de papá. Lo describió como alguien meticuloso y considerado, que se preocupaba profundamente por la justicia. La garganta se me cerró al escuchar a alguien más resumir al hombre que había sido mi mundo entero. Mamá tamborileaba los dedos en la mesa, impaciente, como si quisiera saltarse los recuerdos e ir directo a cobrar su premio. El abogado pasó a la lectura. Primero vinieron cosas pequeñas, regalos sentimentales. El reloj de papá fue para mi tía, sus cartas de béisbol para mi prometido, porque ambos compartían el amor por este deporte y sabía lo mucho que le gustaban, sus cosas de pesca para un primo que mi tía se encargaría de llevar. Cada detalle había sido escogido con cuidado y me dolía saber cuánto había pensado en todo, pero al mismo tiempo sabía que mi padre había dejado todo en orden antes de morir, no importa qué tan repentino haya sido, siempre fue como un Boy Scout, siempre preparado. Luego el abogado pronunció las palabras a mi hija y usó mi nombre. A mi hermana se le iluminaron los ojos pensando que hablaban de ella, pero tendrían que esperar.
Explicó que papá quería que yo tuviera sus libros, diarios y guitarra porque habían sido parte de él y quería que siempre recordara que yo era su hija. Eso me hizo emocionar mucho y estaba llorando porque todavía estaba de duelo por mi pérdida. Mientras tanto, mi mamá se removía en la silla con los labios apretados, murmuró algo entre dientes que sonó mucho a tonterías sentimentales. Pareciera como si estuviera ansiosa. Después vino la herencia, las cosas que materialmente son más importantes para algunas personas. El abogado dijo sin rodeos que todos los bienes financieros, la casa y los fondos restantes eran para mí. Todos se quedaron en silencio. Mi prometido y mi tía, porque estaban esperando la reacción de mi mamá y mi hermana, y ellas dos porque no les había tocado nada de valor. Mi madre dijo que lo estaba leyendo mal, que debe ser hijas en plural, que vaya a buscar sus lentes de lectura buenos porque esos no estaban funcionando bien. El abogado no se inmutó y le dijo que su vista está bastante bien para su edad. Luego la miró con enojo porque lo había llamado indirectamente un viejo decrépito. Le dijo que papá había sido muy claro, todo era para mí y no había errores, que él llevaba años haciendo estas cosas y que mi madre no le iba a explicar cómo leer un testamento. Si no hubiera estado tan preocupada por ver las caras de ambas, creo que me hubiera dado un poco de miedo el abogado. Miedo por ellas. Claro. El rostro de mi hermana perdió el color y mamá respondió que era imposible, que yo ni siquiera era su verdadera hija. El abogado pasó la página con calma porque tenía más para leer. Dijo que papá había dejado un anexo porque sabía que podría haber confusión. Debe haber pensado que cuando el abogado leyera esto, algunas mandíbulas se caerían, así que mejor dejar una aclaración. Entonces leyó las palabras de papá. La sangre no define a la familia, el amor sí. Ope es mi hija en todos los sentidos que importan y quiero que no quede duda de que ella es a quien considero mi verdadera familia. Por esa razón, ella debe heredar mi patrimonio completo y sin disputa. El testamento no decía Ope, pero me he tomado el atrevimiento de redactarlo para no revelar mi nombre real. Mi tía me apretó la mano y me sonreía. Papá lo había sabido. Sabía que mamá podría intentar retorcer las cosas y le dio el toque de la muerte más grande desde la tumba. Yo esperaba solo contar con el fondo. Mamá intentó de nuevo, insistiendo en que papá no puede haber hecho algo así. Ellas son su verdadera familia. El abogado la interrumpió porque sabía a dónde iba con todo esto, a buscar una explicación para disputar el testamento. No era su primer rodeo, no era su primera esposa afligida que se quedaba sin nada porque el esposo la jodía desde el más allá. Supongo que no todas las personas quieren volver más allá como fantasmas para atormentar. Algunos dejan ese trabajo a los abogados y se van a descansar. Explicó que papá había actualizado el testamento hacía menos de un año y que estaba en pleno uso de sus facultades. La advirtió que cualquier intento de impugnar fracasaría, incluso podría traer sanciones. La forma en que me miró entonces fue puro veneno, como si le hubiera robado algo, pero debajo de la furia vi miedo. Se dio cuenta en ese momento de que ya no tenía poder. Mi hermana empezó a llorar suavemente, preguntándole a mamá qué iban a hacer. Mamá no tenía respuestas porque estaban completamente perdidas. Yo me mantuve en silencio, temblando por dentro. La mitad de mí quería gritarle en la cara para que aprendas. Y la otra mitad solo quería irse de allí y regresar a mi vida. Cuando todo terminó, mi tía me abrazó a mi prometido y le dio un abrazo y un beso en la frente al abogado. Mamá salió furiosa de la oficina con mi hermana detrás. Mi prometido y yo nos quedamos con el abogado, quien nos explicó los siguientes pasos y me entregó un sobre cerrado con la letra de papá que era solo para mí. Aún no lo he abierto. Necesito estar sola para hacerlo, porque sé que eso seguramente haga que las compuertas de la represa de lágrimas se abran. De camino a casa, mi prometido no paraba de preguntarme si estaba bien y no lo estaba. Todavía no lo estoy. Tener la herencia no trae de vuelta a papá, no borra el dolor de escuchar a mi madre decir que nunca fui realmente suya. Pero al mismo tiempo, saber que me amaba incondicionalmente y que fue tan lejos como para hacer esto es un gran alivio. Tampoco la cara de mi madre estuvo nada mal. No sé si eso fue planeado por mi padre y no sé por qué no les dejó nada, pero fue casi perfecto. Y luego vino el giro final del día cuando llegamos al hotel. Mamá me estaba esperando. Dijo que deberíamos sentarnos a hablar, que seguíamos siendo familia y que teníamos que ver cómo arreglar el desastre que hizo mi padre. Hace apenas unos días me dijo que no era nada para ella. Ahora, en el momento en que el testamento fue peor de lo que esperaba, hay que arreglar algo. Pasé a su lado. Le dije que si seguía cuando saliera en unos minutos a buscar hielo a la máquina del final del pasillo, llamaría a la policía y cerré la puerta. No soy tonta para no saber que ella va a luchar con uñas y dientes esto, pero que lo haga con abogados. Yo no voy a discutir ni una sola palabra de esto. Actualización 3. Mi mamá y mi hermana estaban esperando cuando mi prometido y yo llegamos a casa, de pie junto a la puerta. No sé desde cuándo estarían allí, pero supongo que viajaron antes que nosotros. Dijo que deberíamos hablar, que esto no debería dividirnos, sino hacernos más fuertes. Crucé los brazos y le dije que había leído la carta de papá. Se quedó congelada y luego soltó una risa nerviosa diciendo que solo era algo sentimental que él había escrito y que siempre había querido lo mejor para las dos. Mi hermana, intentando sonar segura,
Dijo que solo quería arreglar las cosas y que todo volviera a la normalidad. Negué con la cabeza y le dije, no, nada de esto fue normal. Mamá me dijo que no era su hija, que tú merecías todo más que yo y ahora están aquí porque se han quedado sin nada. Balbuceó que no lo había querido decir, que había sido un error, una mala elección de palabras en un momento de duelo y que siempre iba a ser su hija. Le dije que ni lo intentara, que ya había tenido la oportunidad de mostrar quién era en realidad. Mi hermana abrió la boca, pero le dije que ella no tenía derecho a opinar en esto. Esta era mi casa, mi dinero, mi vida, y ninguna de las dos tenía derecho a entrometerse. También les dije que les daba hasta el final de la semana para dejar la casa, porque si no iría con una orden para desalojarlas inmediatamente, porque el abogado de mi padre estaría contento de hacer una. Luego el fin de semana, que es cuando podíamos volver a viajar, porque ambos necesitábamos regresar al trabajo. Queríamos ir a la casa para poner las cosas en orden, cambiar cerraduras y esas cosas. Ellas no estaban. Todavía había muchas cosas de mi madre y mi hermana, pero estaba vacía y podía notar que se habían llevado algunas cosas. También me llevé la carta de mi papá para poder leerla de nuevo. Allí había escrito sobre mí, sobre mi vida, las cosas que compartimos, los pequeños momentos que atesoró y la persona en la que me convertí. Me recordó que ser su hija no tenía nada que ver con compartir ADN. Se trataba de amor, confianza, lealtad y todos los años que dedicó a criarme. Había anticipado la manipulación de mamá. Incluso dejó escritas instrucciones sobre límites, sobre protegerme de cualquiera que intentara socavarme. Su razón para no contarme sobre la adopción es que no importaba, ya que para él yo era su hija, sin importar que compartiéramos sangre o no. Por desgracia, la carta no mencionaba nada sobre por qué me había dejado todo a mí y por qué no a mi hermana y mi mamá. Creo que en el fondo, o quizás no tan en el fondo, él ya había visto los colores de ellas y por eso hizo lo que hizo. Que quizás cuando yo dejé la casa hace unos años, ellas comenzaron con la campaña de hacerle ver que como era adoptada, yo no tenía derecho a su dinero o algo así. Y mi papá, con su enorme amor por mí, decidió hacer esos cambios. Tendría sentido, si es que hace más de un año lo cambió, porque hace más de 2 que ya no vivía allí. Sé que las personas han estado especulando con la idea de que mi mamá lo engañó y mi hermana no es de él, pero no lo sé. Sé que mi hermana se parece mucho a mi padre y no es como una prueba de ADN, pero es algo. Yo no me parezco mucho a ninguno de los dos, lo cual ahora sé por qué. Por eso mi única explicación es que ellas lo hayan estado presionando y eso les haya salido mal. También explicaría por qué estaban confiadas de que no recibiría mucho. Quizás mi papá les hizo creer que lo habían convencido. Más tarde esa noche, limpié la sala, ordené la cocina y me aseguré de que todo se viera normal. A la mañana siguiente, mamá intentó llamar. Dejé que sonara 1, 2 veces y luego lo mandé al buzón de voz. Llegó un mensaje de mi hermana pidiéndome si podía venir a hablar. Lo borré. Mi prometido y yo pasamos el resto del día planeando la boda. Revisamos la lista de invitados, el presupuesto, las flores, el lugar. Mi padre quería que me casara y lo haría. Ya hemos cambiado las cerraduras de la casa y hemos comenzado a poner en cajas las cosas de mi hermana y mi mamá. Podríamos pedirles que ellas se lleven todo, pero no confiamos en que intenten quedarse o algo así. Nos tomará un tiempo porque debemos regresar, pero algunos viajes de fin de semana serán suficientes. Una vez que la casa esté completamente vacía de pertenencias personales, incluidas las mías o de mi padre, pondremos la casa en alquiler. Mis pertenencias o las de mis padres las llevaré a un almacenamiento, mientras que me llevaré algunas que atesoro a mi casa, pero como no tenemos lugar, no puedo tener todas allí. Las cosas de mi madre y de mi hermana serán enviadas a donde se hayan mudado, una vez que estén listas y ellas me digan dónde están. Supongo que ambas en la casa de mi hermana, pero de eso me preocuparé más adelante. Actualización 4. Ha tomado 2 meses guardar todo en cajas, limpiar y hacer algunos arreglos para que la casa esté presentable para alquilarla. No sé cuánto nos tomó poner todo lo de mi madre y hermana en cajas, pero cuando lo hicimos las llamé para coordinar la entrega. No quería que vinieran a recogerlas, pero tampoco quería pagar por enviarlas. Y como insistieron en venir a recogerlas ellas mismas, acepté. Lo hicieron porque querían hablar, pero les dije que podíamos hacerlo una vez que haya encargado todo en el coche. Así que lo hicieron y luego hablamos como acordamos. Mi mamá dijo que mi hermana había sido aceptada en una universidad luego de unos años sabáticos, pero que la matrícula era más de lo que podían costear con lo que había ahorrado. Me preguntó si podía ayudar a cubrir parte. Le dije que no. Parpadeó como si no hubiera esperado esa respuesta, y luego intentó suavizarlo diciendo que entendía si era demasiado, que no quería presionarme. Solo pensó que como hermana tal vez quisiera ayudarla a tener un buen comienzo. Negué con la cabeza. Como bien lo dijeron, yo no era su hija o hermana de sangre, por lo que tampoco era un banco para sus planes y mi hermana no era mi responsabilidad. Probó con otro ángulo, diciendo que no sería mucho dinero para mí. Además, si no lo hacía, demostraría el punto de que al no compartir sangre no éramos familia. Les dije que estaba bien, que no me interesaba demostrar ese punto con ellas, insistió, preguntando si al menos podía considerarlo quizás una pequeña contribución solo para ayudar a mi hermana. Le dije que ya lo había considerado.
Lo había considerado muy cuidadosamente, pero no iba a pagar. Mi mamá decía que estaba siendo dura, que mi hermana era solo una niña, que papá querría que fuera generosa. Le contesté que papá ya dejó muy en claro que quería y eso no iba a cambiar. Por algo no le dejó nada a ellas y no iba a cambiar la voluntad de mi papá porque ellas presionaran. Mi tía me apoya. No sé si es porque siempre le ha caído mal mamá o porque le ha caído mal esto último que hizo. Sea cual sea la razón, no nos hemos sentado a hablar. Ella piensa que si el dinero mi papá lo dejó para mí, es dinero que solo yo puedo tener y no ellas. Actualización 5. Tengo la sensación de que podría ser mi última actualización porque las cosas están cayendo por su propio peso. No ha habido mucho que contar en los últimos meses, lo cual es una señal de que ya no queda demasiado por decir. Pero quiero hacer un resumen de lo que ha sucedido en este tiempo, darle un cierre y despedirme. Ya me he casado y aunque fue doloroso no tener a mi padre en la boda, también fue uno de los días más felices de mi vida. Le rendí un homenaje durante un brindis y lloré como loca cuando en un video que se mostró aparecían imágenes del sosteniéndome de pequeña y esos momentos tan nuestros. Es increíble lo triste y amada que te puedes sentir solo con el recuerdo de un video. Ni siquiera tuvimos que usar el fondo que mi padre había destinado para mi boda, ya que celebramos algo muy íntimo. Desinvitar a mi mamá y a mi hermana junto con algunas personas del lado de la familia de mi madre hizo que nuestros ahorros fueran suficientes. Tampoco mi hermana ni mi mamá siguieron molestando. Aprendieron a aceptar la derrota. Sé que perder la herencia fue duro para mi madre, no solo porque quería todo ese dinero, sino también por algunas deudas que necesitaba pagar. Pero entendió que seguir insistiendo no iba a traerle nada bueno. La casa de mi infancia está alquilada y eso es un ingreso extra para nosotros, dinero que estamos guardando para el pago inicial de una casa en nuestra ciudad. No quiero tocar por ahora el dinero que dejó mi padre. No lo necesitamos y pensamos que puede ser un buen ahorro a largo plazo. Además, mi esposo cree que ese es mi dinero y no ve con buenos ojos usarlo para comprar una casa para los dos. Pero sí ha aceptado que el dinero del alquiler, junto con lo que podamos ahorrar, sirva para comprar una. Ahora sí me despido de todos ustedes, gente anónima de Reddit. Me han hecho reír y llorar con sus historias y comentarios sobre mi mamá y mi hermana.